En Los Molles escuchamos Mira Vos. En carpintería escucho Mira Vos. En Cortaveras escucho Mira Vos online. Mira Vos escucha en toda la costa por la 89.1 FM Convivir, la radio municipal de Los Molles. Y ahora también en San Luis por la FM Río Seco 88.7. Contame de nuevo historias que entretenían mis días, entre acordes redonditos de Clapton, Floyd y otras misas. Contame, quiero saber. Contame, quiero saber. Muy bien, seguimos en la mañana de Mira Vos y esta presentación, esta música nos introduce ya en nuestra sección de Contame una historia. Y hoy vamos a tener una historia muy, muy interesante con Ezequiel Librelato, que es luthier. ¿Cómo estás? Bienvenido. Espérame un segundo, a ver, ahí estamos. Ahora sí. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Bueno, qué cosa poco habitual, si se quiere, ¿no? Conocer, para mí, conocer a un luthier. Sí, sin embargo, la Argentina tiene una tradición bastante interesante de luthiers. ¿Ah, sí? Sí. Hay excelentes luthiers en Argentina y en los últimos años es una actividad que viene creciendo de manera increíble. Mirá qué bien. Bueno, pero lo tuyo además, por eso, y esta viene al centro de la historia, tiene como algunas características particulares en el tipo de instrumentos que vos producís y desarrollás. Bueno, sí, o sea, a mí en particular me interesan los instrumentos emergentes, por llamarlo de alguna manera. Ajá. O sea, fabrico cajones peruanos, bongos cubanos y cigar box guitar, que son todos instrumentos que nacieron por la necesidad de tener instrumentos. O sea, claro. En el caso, por ejemplo, de los cajones peruanos, son los instrumentos que tocaban los afrodescendientes en Perú, Uh-huh. Producto de la prohibición que tenían para poder tener sus propios tambores, ¿no? Entonces, nada, había que arreglarse con los materiales que había. Y parte de la historia del cajón peruano es que nace de las cajas que venían en los barcos, que traían mercadería desde Europa o desde alguna parte, algún rincón del mundo, sí. Y llegaban a Perú. Esas cajas son las que se terminaron convirtiendo en los cajones peruanos, ¿no? Ah, mira, claro. Era literalmente con lo que se podía. Claro, era con lo que se podía, exactamente. Y esta cuestión digamos, de prohibir eventualmente los instrumentos y la música que tiene que ver con la cultura de origen, ¿no? Tal cual. O sea, en toda América pasó el mismo fenómeno que la colonia y la iglesia, o sea, en algún punto prohibieron el uso de las fiestas de los afrodescendientes, de los negros esclavos, y así también sus instrumentos, o sea, sus tambores, nada, como acá traje después para hacer sonar una quijada, o sea, estaban absolutamente prohibidos. Entonces, digamos, armaban sus clandes y dentro de sus fiestas, nada, recuperaban materiales y con lo que encontraban se podían armar sus propios instrumentos. Pero ahora vamos a vos. Dale. ¿Cómo llegaste a eso? Creo que en realidad fue más una necesidad, la necesidad de encontrar alguna forma de trabajo creativo, uh-huh. la necesidad de poner la creatividad en algún lugar. Que yo vengo de otro, si bien estuve relacionado siempre con la música, estudié muchos años en el conservatorio, en el Falla, estudié música también en el Sindicato Argentino de Músicos. Lo que me daba de comer, digamos, eran otras actividades. Que trabajé muchos años en laboratorios. Soy técnico químico, digamos. Ah, bien. Y si bien tenía dentro del trabajo un trabajo bastante creativo, o sea, estaba al servicio de, ¿no?
Y ahora como que yo tenía una gran necesidad de dar vuelta a esa ecuación, de que la creatividad sea el motor del trabajo. Ujú. Y bueno, mi relación con la música siempre fue muy estrecha y encontré en la fabricación de instrumentos esa posibilidad de desarrollarme creativamente. Claro, claro. Pero, digamos, vos tenías ya un involucramiento, un lineamiento en la música. Sí, tal cual. Tal cual. En la música y en la búsqueda de sonidos. O sea, Mira. Para mí también eso está muy claro. Hay como uno cuando piensa en la música o en instrumentos, por lo general piensa en los instrumentos conocidos y a lo que un guitarrista sueña tener es, por ejemplo, una guitarra Fender o una guitarra Claro. Les Paul o una guitarra, qué sé yo, Jackson, no sé lo que sea, la marca que sea, que de alguna forma son los que marcan cómo debe sonar una guitarra, cuál es el sonido que tiene que tener una guitarra. Y eso no es cierto, o sea, es como el sonido dominante. Entonces la búsqueda de los sonidos, de las sonoridades, de los brillos, de los timbres, también lo que me despertó este tipo de búsqueda, ¿no? De fabricar instrumentos. Bien. Y estos instrumentos, como decís, son bien particulares. Y yo por acá tengo algunos audios de alguna explicación de lo que en qué consisten. Escuchamos si querés el primero, y así favor. charlamos sobre este en particular, que está muy interesante porque además después te voy a preguntar quién es el que habla. Dale. A ver. El cajón, instrumento de madera, de esa madera que nace de los árboles, de esos árboles sagrados, instrumento que se challa antes de tocar para que, como dicen los viejos, se acuerden de que ya no son árboles sino cajones. Ese instrumento que acompaña las penas, las tristezas, pero también las rebeldías y las esperanzas de los negros. El cajón tuvo su proceso, primero se le templaba con parche de animal, luego habían cajones mudos, o sea que no tenían el hueco en la parte trasera, la boca, hasta que terminó en este instrumento que más o menos tiene 45 de altura por 30 de ancho y 30 de profundidad. El cajón es la bandera y el estandarte de los pueblos negros, de esta negritud que no tiene patria, que no tiene territorio y que tiene el recuerdo y que tiene la esperanza. El cajón, instrumento ancestral de los afroperuanos. Muy bien. Y bueno, primero, ¿quién era el que nos hablaba? Bueno, el que nos mandó el audio se llama Marco Esqueche, es un artista afroperuano que vive en Cabalango, Uh-huh. cerquita de Tanti. Fue uno de mis maestros a la hora de aprender a fabricar un cajón peruano. Claro. Es un capo, hay otra forma de decirlo. Yo antes de que empezáramos a hablar al aire, te decía, yo sé que lo vi acá en Los Doña Molles. Lucha. En Doña Lucha estuvo, sí. Y también estuvo en el Talar. Sí, vino un fin de semana a casa y bueno, su vida es la vida del artista que va girando por todas partes del mundo. Claro. Y bueno, entonces vino a visitar, pero también tiene que venir a trabajar, ¿no? Entonces, Por supuesto. sí. Pero bueno, vos decís, él un poco te transmitió estos saberes. Sí, cuando arranco, el primer instrumento que arranco a hacer es el cajón peruano. Sí. También por el prejuicio de pensar que era un instrumento simple de realizar. Ajá. Y el primer cajón peruano que hago con un amigo, en realidad empezamos dos, fue un desastre. No sonaba a nada. Y entonces nos empezamos a mover y intentar contactar con fabricantes de cajones, con luthier de cajones, Uh-huh. para que nos digan algunos tips. Y la lutería en particular tiene esta cuestión de que los maestros esconden los secretos. No es Claro, fácil acceder. Como los magos. Tal cual, no es fácil acceder. Y primero nos contactamos con Pedro Rodríguez, que es un cajonero de Perú, Sí. que es el que tiene la marca PR, Percusión Real, y bueno, nos pasó un montón de data muy importante, pero así todo no conseguíamos lograr un sonido con el cual nos sintiéramos conformes. Perdóname, porque desconozco absolutamente.
¿Cómo debiera ser un sonido de un cajón? ¿Se afina de alguna manera? Sí, se afina. Primero que tiene que respetar ciertas dimensiones de la boca, cierta altura donde va la boca. Y después es lo que no cuentan, es la colocación de la tapa. La tapa se coloca de determinada forma, tiene que tener determinado grosor, tiene que tener se le pone clavo, tornillos, y depende de dónde se ponen los clavos o los tornillos es que se logra un sonido particular. El sonido es tener graves, unos buenos graves profundos, y un chasquido, que es el chasquido característico, el ca del cajón peruano, que es muy difícil de obtener. Por eso cuando viaja para España se le pone bordonas o se le pone cuerdas, que es el cajón flamenco, porque era el sonido más complicado de lograr, ese sonido, ese agudo tan característico, ese chasquido, es como un latigazo muy particular. Claro. Y bueno, en esta cosa de querer averiguar, me pasaron el contacto de Marco. Yo viajé a Tanti, estuve una semana con él allá, y bueno, me contó de todo. Y no solamente la fabricación del cajón, el cajón tiene un peso simbólico muy fuerte en el Perú. O sea, dentro del cajón está la voz de los ancestros para los afrodescendientes. Por eso Marco cuenta en el audio que es un instrumento que se chaya, se le hace una ceremonia y se le da ron, para que nunca olvidarnos de que en algún momento fue un árbol y que es un instrumento que está vivo. Claro. Mirá qué interesante. ¿Y es difícil de tocarlo? ¿Hacer que suene como vos diseñaste para que suene? Todo instrumento tiene su secreto. Por supuesto hay instrumentos más complejos y otros más simples. El cajón no es uno de los instrumentos más complejos que hay, pero para lograr cierta técnica tiene una complejidad bastante importante. Pero también es un instrumento amigable para acercarse para el que nunca tocó un instrumento de percusión o cualquier otro instrumento. Naturalmente todos hacemos percusión. Claro. Entonces son instrumentos que invitan a tocarse. Hablando de instrumentos así como el cajón, también tengo acá otro audio que tiene que ver con la cajita. La cajita. Así que si querés lo escuchamos y seguimos comentando de estos instrumentos. La cajita, instrumento de percusión de comparsa de las comunidades negras afroperuanas. Nace a partir de la presencia negra dentro de las iglesias en condición de monaguillos. La tarea del negro esclavizado era pedir limosna a los feligreses. Y de tanto decir una limosnita por el amor de Dios, plac, una limosnita por el amor de Dios, plac. El sonido el sonido de la madera, lo remite inmediatamente al África, esa África hermosa, negra, ardiente, y nace este instrumento que luego se usa actualmente en las fiestas de fin de año en el sur de la costa peruana. Hice una canción que se llama La Cajita, que dice: la caja fue al Perú desde el norte de Argentina y después de una visita conoció al papá cajón. A golpe del cajón ha nacido la cajita, es la hija más bonita del tuntum papá cajón. Ay caramba, una limonita por el amor de Dios. Así que si les gusta la cancioncita, ahí después les paso el link del tema. Bueno, digamos, además del instrumento en sí y la descripción, tiene una magia estos audios, digamos, ¿no? Que te transmite esa un poquito de la esencia que tiene el instrumento. Sí, bueno, sí. ¿Qué más allá de lo que contó acá en el audio, qué nos puedes decir de él? Bueno, que de alguna manera todos estos instrumentos son los instrumentos de la resistencia negra, claro, de la necesidad de expresarse, ¿no? Más allá de las prohibiciones. Y bueno, era una cajita para pedir limosna que termina convertida en un instrumento, ¿no? Qué bárbaro esto, ¿no? Del plac, de la monedita, digamos, cayendo, que disparó esta posibilidad de decir, bueno, esto puede ser un instrumento para hacer música. Tal cual, cualquier cosa puede ser un instrumento, eso es lo importante también. Claro. ¿Y vos trabajás con eso? Y es lo que intento.
Y acá, bueno, ahora vamos a, si querés, a ir a una canción, Dale. porque vos sabés que en esta sección nuestros invitados y nuestras invitadas eligen una canción, así que vamos a escuchar qué elegiste, ¿cuál elegiste? A ver, Un tema de Raúl Carnota. sí, Coplas para mi tierra. Coplas para mi tierra. Coplas para mi tierra es la canción que elegiste para esta mañana, así que la vamos a compartir y vamos a seguir, vamos a contar por qué la elegiste, y vamos a seguir porque estoy muy interesado, les cuento, la audiencia está acá con uno de los instrumentos que es la quijada, que va a sonar en vivo además, pero que me interesa mucho y me intriga mucho este instrumento. Así que vamos con Raúl Carnota, Coplas para mi tierra, y seguimos en la mañana de Miravoz. Eso es, juega. Marinera santiagueña. Eso es, eso es. Vamos, Raúl. Fulgor rojizo de invierno, de fuego y leña quemada, de pan fresco, de amasada, de la cocina y la mesa. Un niño tuvo cabeza desde su llama dorada. Es un puñado de infancia que en la memoria se queda. Cielo abierto, casa, escuela de catecismo y de cura. Oculta es la travesura de aquellos juegos en rueda. Por tus ríos se dibujan los sueños de primavera, por tus manos alfareras, canción si sola palabra, por el monte entre las sabras, música y luz tus maderas, solar de infancia nativa, de adolescencia y quimera, sobre tus calles de tierra por donde anduvo la sombra de la gente que te nombra y que muy dentro te lleva. Castiga sobre el quebracho, puñal de sol en la siesta, bajo la sombra la fiesta por un domingo cualquiera, su copla una vidalera sobre del alma le cuesta. Por donde el sol se descalza se arma una tarde arropera de una cosecha tunera. Cerca del rancho a un costado costumbre dulce que ha dado mi tierra de chacareras. De falda negra tus noches, luna de rosa azulada, sobre la costa las ranas su canto llenan de estrellas, sobre los cerros las bellas brisas nocturnas te bailan, solar de infancia nativa, de adolescencia y quimera, sobre tus calles de tierra por donde anduvo la sombra de la gente que te nombra y que muy dentro te lleva. Seguimos en la mañana de Miravoz en esta Contame una historia, que estamos disfrutando realmente en este sábado. Bueno, elegiste la canción de Raúl Carnota, Coplas para mi tierra. ¿Por qué? Bueno, porque ahí tenemos un hermoso ejemplo de cómo se hermanan las dos culturas, ¿no? Uh-huh. La chacarera y la marinera peruana.
El tema arranca con un cajón peruano sonando y se va y al grito de marinera santiagueña, ¿no? Claro. Y nada, o sea, eso también es importante destacar. Nuestra cultura también está muy atravesada por la cultura afro. El folclore que nosotros conocemos en Argentina está atravesadísimo por la cultura africana. La samba, la chacarera, son todos ritmos en esencia africanos que se fueron mixturando con otros ritmos europeos, con otros ritmos nativos, pero básicamente está atravesado por la música africana, ¿no? Seguro. Así que, y además el tema es hermoso. El tema es hermoso. El tema es hermoso de por sí. Raúl Carnota era hermoso. Claro. Bueno, quería, Ezequiel, preguntarte ahora sí, como te decía antes, me intriga mucho este instrumento que tenés ahí sobre la mesa, que ahí nos acabamos de sacar una foto, después va a estar en nuestras redes también, este instrumento que es la quijada, ¿es una quijada? Es una quijada. Estaría, si querés, Pablo, poner el audio de Marco. Dale. Que lo va a explicar mejor que yo. Dale, escuchamos a Marco y hablamos sobre este instrumento. La quijada es la historia de un hueso, ¿no? El hueso del esqueleto del burrito muerto, aquel animalito que la vida entera la dedica a trabajar sin pedir nada a cambio. Ese fiel, fuerte, ancestral animalito que lleva y trae costales inmensos de víveres en el lomo. Como homenaje a este ser viviente, los negros usaron su mandíbula para convertirla en un instrumento musical. La historia de este hueso entonces no es otra cosa que el homenaje que la negritud le hace a las personas de bien, se dice. Esas personas, esos seres humanos, esas gentes, esos animalitos que dan sin pedir nada a cambio. Así como recompensa se les convierte en música. Ahí estaba, con la explicación. ¿Qué cosa, no? El burrito. El burrito trabajador. El burrito trabajador. Exactamente. Y además la particularidad de que, bueno, o sea, en Perú particularmente y en toda América donde había esclavos, el burro era el animal de trabajo de los esclavos. Claro. Y el amo, el patrón, el esclavizador, sí, era el que andaba a caballo. Entonces, por una razón obvia, la quijada, el instrumento, es de burro. Es el instrumento del esclavo. Del, ¿no? Esclavo, claro. Y bueno... ¿Y vos trajiste, es de burro? No. No me parecía que un poco grande. No encontré. Esto me lo encontré caminando un día por las sierras, una quijada ahí que bueno, fue un regalo de las sierras también. Y a pesar de que sea de burro, esta no sea de burro. Que esta no sea de burro y que sea de caballo, la función la cumple igual, ¿no? Así que bueno, les quiero hacer escuchar. Por supuesto, dale, escuchemos a ver cómo suena esta quijada. Ahí está. Claro, bien rítmico. Bien rítmico, es un instrumento absolutamente rítmico. Bien rítmico. Y lo que escuchaban ahí, les contamos un poco, es vos vas golpeando digamos, la parte que sería de la mandíbula, del maxilar. Sí, la parte, sí. Y el otro sonido es sobre la dentadura. Claro, es un palito que roza sobre los dientes de la dentadura, rosa sobre la dentadura, como si fuera un güiro, y la otra parte se pega con el puño en la parte de atrás de la mandíbula, y la vibración que se escucha son los dientes flojos. Ah, chalay. Claro, eso es así, por eso suena así. Por eso suena de esa manera. ¿Sí? Claro. Mira, y este instrumento, así como está, se usa. Así como está, se usa. O sea, se supone que el animal se muere y se lo cura con cal viva. Primero se lo pone en un hormiguero, que las hormigas
le saquen toda la carne y la grasa y después se cura con cal viva. Y después se lo laquea o, bueno, ya Claro, es cuestión. O sea, claro. algunos lo pintan, pero es cuestión de cada Pero uno. eso ya es más sofisticado. Tal cual. Claro. ¿Y el tratamiento actualmente se hace así? Se hace así, sí. Sí. Se sigue haciendo así. Acá en Argentina no se consigue quien los haga. En Perú todavía hay lugares donde vos vas y hay casas, sótanos llenos de quijadas de burro, y uno va y elige la suya. Ajá, mira, Una cosa mira qué hermosa, bueno, sí. mira qué bueno. Y bueno, y cada uno suena como suena porque son de distintos tamaños. Como todo instrumento, cada uno suena distinto. Claro, claro, Son- claro. No hay un instrumento idéntico. Y esto se utiliza habitualmente, digamos, con otros instrumentos, en alguna actividad en particular. Estos instrumentos, en realidad este es un instrumento que viene de África ya, y en Perú es parte de la música folclórica afroperuana, junto con el cajón y la cajita. Claro. Es como la orquesta típica. Eso, afroperuana. es la orquesta típica. Claro. Bien, bien, bien. Bueno, Ezequiel, mira, tenemos además un saludo de Marco, Ujú. ¿no? Que nos dejó en esta mañana, así que lo vamos a escuchar también y después seguimos hablando. Dale. Montañas de Tanti, desde la Afroescuela, les mando un enorme saludo a los compitas del programa Miravoz y a toda la gente de Los Molles, del cual tuve el honor y el placer de conocerlos, dado que mi compadre Ezequiel me llevó a hacer algunas funciones allá. Así que les mando un enorme abrazo y pónganse en contacto conmigo para cualquier actividad, funciones, talleres, etcétera, etcétera. Un abrazo. Ahí estaba, pasaba Marco. Después vamos a publicar en nuestras redes sociales el contacto que él propone. Perfecto. ¿Sí? Porque está muy bueno. Pero además, a vos te tenemos acá, en Los Molles. Sí, sí. Así que es más fácil. ¿Cómo te pueden contactar? Me pueden encontrar en Instagram, en Miotempo IDD, en Facebook, Miotempo Instrumentos Musicales, Ujú. y creo que si me buscan en Google Maps también aparezco por ahí. Apareces ahí, buscan eso. Y porque además haces otros instrumentos. Sí, también hago cigar box guitar. Eso te quería preguntar, ¿en qué consiste? La cigar box guitar es, la traducción sería guitarra de caja de cigarros, ¿no? Sí. Y consta de una caja de cigarros, de habanos, digamos, Ujú. que se usa como caja de resonancia. En vez de caja de resonancia de la guitarra típica, esto es una caja de habanos. Y generalmente se fabrica con 3 o 4 cuerdas, con trastes o fretless, que es sin trastes. Y también es un instrumento que se empezó a usar en Norteamérica con los clavos también, es un instrumento también de la resistencia, Ujú. también con la necesidad de tener sus propios instrumentos y al no poder acceder a guitarras o banjos, los afroamericanos empezaron a fabricar estas guitarras con las cajitas de habano, que recién hacía poco tiempo que habían empezado a poner los habanos, a empaquetarlos en las cajas, antes Claro. se lo empaquetaban de otras cosas. Y cuando vieron esas cajas, dijeron, bueno, Acá hay un instrumento. tal cual. Claro. Y bueno, las cuerdas principalmente eran de alambres, y tenían 2 cuerdas y sin trastes, y se tocaba con un slide, que es un tubito que se pone en el dedo y se Sí. desliza sobre las cuerdas. Que es el sonido muy típico del blues. Que es el sonido típico de blues. De hecho, las primeras grabaciones de blues están hechas con estas cajas de habano. Otro nombre para estas guitarras se llaman poor man guitar, o sea, guitarra de pobre. De pobre. Guitarra de hombre pobre. Porque nada, en realidad son instrumentos de fabricación casera, por lo general, que bueno, que como todo con el tiempo se van haciendo cada vez más precisas. Y otra parte de esto para rescatar es que son instrumentos que uno lo hace con lo que encuentra. Claro. La idea, de alguna manera entra el reciclaje. Si bien no fue concebido como parte del reciclaje, sino que era también hacer un instrumento con lo que había, con lo que se encontraba por la falta de recursos, hoy también tiene esta cuestión de aprovechar lo que tenemos. Claro. Si tenemos una madera tirada, aprovecharla para hacer el mástil. Si tenemos
no sé, yo por ejemplo le hago el cordal, que es donde se enganchan las cuerdas, con un vaporizador de metal roto que tenía, entonces aproveché todo eso. Ahí fue esa. Claro. La idea es tratar de encontrar y transformar instrumentos que en otro momento podrían ser basura, y transformarlos en un instrumento, ¿no? Bien. Bueno, Ezequiel, muy interesante. Muy interesante. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos contado esta historia aquí en la mañana de Miravoz. Ezequiel Librelato es luthier, está aquí en Los Molles, así que lo pueden ubicar, como decíamos, en Instagram como Miotempo IDD. Miotempo IDD, ahí y pueden ver, porque estuve viendo las fotos de justamente de las guitarras de la Cigar Box que están buenísimas. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por haber compartido un poquito de este conocimiento con nuestra audiencia. Que tengas muy lindo día. Gracias, que tengan un lindo día. Contame de nuevo historias que entretenían mis días, entre acordes redonditos de Clapton, Floyd y otras misas.